Hola a todos. Estamos en la recta final del año y eso quiere decir que estamos en plenas Navidades y es seguramente una de las celebraciones más universales que podemos encontrar en el planeta, que es verdad que tiene un origen religioso, pero que es omnipresente. En prácticamente todo el mundo se celebra la Navidad de una manera u otra y en el fondo no deja de ser algo que tiene relación con un fenómeno astronómico como es el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Pero no solo eso. Las Navidades, en su forma actual, en realidad son una amalgama de celebraciones de diferentes momentos y lugares del mundo, y la verdad es que es muy llamativo porque permite ver cómo, incluso en algo que hoy en día podría parecer muy alejado de la astronomía, lo que nos encontramos es en realidad una celebración en torno a un evento astronómico. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar del origen de las Navidades, de las celebraciones que tenían lugar en Roma. Este cuadro de Antoine-François Callet es una representación de Saturnalia. Las Navidades son una celebración religiosa en la actualidad, decía. En realidad siempre han sido una celebración religiosa. Lo que pasa es que en la antigüedad era una celebración pagana. El paganismo no es más que una forma de religión. Lo único que cambia en realidad es cuántos creyentes tiene en el mundo y a qué deidades adora, pero no deja de ser otro tipo de religión. Y en realidad, en el fondo, no es importante en cuanto a que de lo que estamos hablando es nuestra tradición, nuestra herencia cultural, si lo queremos ver así. Y es, al contrario, algo muy interesante porque es otro ejemplo de cómo la sociedad se organizaba y celebraba, conmemoraba ciertas fechas que eran importantes. En el caso de Saturnalia, tenía lugar justo en el solsticio de invierno, en los días posteriores, en los días anteriores, y no es muy diferente en ese sentido, por ejemplo, a Halloween. Las raíces de Halloween están en el Samhain, una celebración que tenía lugar en torno al equinoccio de otoño en el hemisferio norte, primavera en el hemisferio sur, y del que también hablé en YouTube hace además solo unas semanas, y por tanto lo que conmemoraba Saturnalia era el solsticio de invierno. De hecho, originalmente se calcula, dicen los historiadores, que comenzó allá por el año 497 antes de nuestra era. Saturnalia aparentemente solo era un día, que era el 17 de diciembre, pero posteriormente con los años se fue expandiendo y llegó a durar del 17 de diciembre al 23 de diciembre. Y decía anteriormente, las Navidades son una amalgama de diferentes celebraciones. Tenemos elementos de celebraciones de diferentes épocas y lugares del mundo. Por ejemplo, una de las tradiciones en Saturnalia era los festines y los regalos. Es una de las partes importantes de las Navidades. Ya comenzaron en Saturnalia, por ejemplo. El árbol de Navidad, por poner otro ejemplo, viene de los pueblos germánicos. Y son solo dos casos que nos permiten ver cómo en realidad lo que estamos celebrando no es una Navidad cristiana, sino algo diferente, no tiene mucho que ver. Es más, es que si nos dejamos llevar por la Biblia, en realidad Saturnalia, que es un precursor de las Navidades, comenzó 500 años antes. Saturnalia además era también un periodo en el que había igualdad, podríamos decir, porque eran los amos los que servían a los sirvientes y era por tanto una época del año diferente en ese aspecto en cuanto al funcionamiento normal de la sociedad. Hay que decir, margen de esto, que en la Biblia, en cuanto a lo que tiene que ver con la parte cristiana de las Navidades, no hay mención alguna de en qué fecha nació Jesús. No solo eso, es que se ha comentado muchas veces que seguramente cuando tuvo que suceder fue en primavera y no en invierno, porque una de las pocas pistas que da la Biblia respecto a en qué momento se supone que sucedió fue que los pastores pasaban la noche al raso cuidando de los rebaños, y eso solo sucedía en primavera. En cualquier caso, a pesar de esto, si volvemos a Roma, en el año 274 de nuestra era, el emperador Aurelio decide que el 25 de diciembre se convierta en el día del nacimiento del Sol Invicto. En latín se llamaba algo así como Dies Natalis Solis Invictis, y unos años después, hacia el año 350, es cuando el Papa Julio I declara que el 25 de diciembre es la fecha del nacimiento de Jesucristo y que por tanto se debería celebrar en esa fecha, a pesar de que en realidad no había nada que dijese que tenía que celebrarse en ese momento. El motivo
puede ser el que se quiera interpretar. Quiero decir, es posible que fuese porque el cristianismo buscaba eclipsar las celebraciones paganas. Por lo menos yo lo he escuchado más de una vez y no me parece ninguna locura. Puede que fuese algún otro motivo, no lo sé. Sea como fuere, en cualquier caso, lo que sí es cierto es que en Roma, durante unos años, llegaron a convivir 3 celebraciones: Saturnalia, el Sol Invicto y el nacimiento de Jesucristo, la Navidad, si lo queréis llamar así, y que llegó un momento en el que Roma desapareció. Y esas tradiciones no se perdieron, se esparcieron al resto del mundo. Y así, por ejemplo, llegan cosas como la decoración del árbol de Navidad, que fue algo que procedía de los pueblos germánicos, porque también en otros lugares del mundo se celebraba el solsticio de diciembre y fueron incorporando sus propias celebraciones a la festividad y poco a poco se fue transformando en lo que podemos ver hoy en día. De hecho, por ejemplo, el nacimiento, el Belén, es algo que está presente en algunos lugares del mundo. En España, por ejemplo, es muy habitual, pero en otros lugares no hay ni rastro. Y eso tiene que ver precisamente con cómo ha ido evolucionando. Con esto, a donde quiero llegar es que las Navidades es una de las celebraciones seguramente más globales. Participan miles de millones de personas en las Navidades y en realidad solo un porcentaje pequeño de ellos es realmente de carácter cristiano. Y no solo eso, es que la Navidad en sí misma no es una celebración de origen cristiano, es muy anterior si nos remontamos a cosas como Saturnalia. Así que si echamos un vistazo a su alrededor, veremos que, por ejemplo, tenemos el árbol de Navidad, o que está presente en muchos lugares en nuestro alrededor, y es algo que viene de los pueblos germánicos. Veremos que tenemos esos festines y esos regalos que parece que se remontan a la época de Saturnalia. Al menos parece ser la celebración más antigua, hasta donde yo tengo constancia, en la que tenía lugar ese hecho, el de regalar y celebrar festines. Y que tenemos también pues otros detalles que vienen de muchos lugares diferentes: el muérdago, las coronas de Navidades. Hay muchas influencias diferentes en la Navidad que sirve para ver de una forma que quizás es más pronunciada que con Halloween cómo la historia del ser humano y la cultura, la tradición del ser humano se ha visto influenciada por los diferentes pueblos que la componen y por las diferentes regiones. En el caso de Halloween, ya lo decíamos en el vídeo de Halloween, lo podéis ver en el canal si os interesa, su celebración en realidad se remonta a Samhain. Y es curioso porque hoy en día Halloween es algo que todos asociamos con Estados Unidos, aunque cada vez está más presente en todo el mundo, y sin embargo nació en Europa. Y con la Navidad pues parece que podemos decir que nació con los antiguos romanos y ha llegado a nuestros días como algo muy diferente, y sí, en parte, en algunos casos, con una presencia muy importante de la religión cristiana, pero que en realidad en el fondo no deja de ser todo ello fruto de una religión, porque el paganismo, como decía al principio del vídeo, es otro tipo de religión, y que en cualquier caso la base de todo esto es la astronomía, porque lo que se celebra son los solsticios y los equinoccios. Es decir, en el fondo, en realidad, en una manera más consciente o menos consciente, lo que estamos celebrando es algo que nos lleva a lo que hacían nuestros ancestros, que es guiarse por lo que les enseñaba el firmamento y por lo que les decía la llegada de las estaciones, y se preparaban para la llegada de cada estación y de lo que estaba por venir. Y eso es una forma de ver y de recordar cómo la astronomía está más presente en nuestras vidas de lo que podríamos pensar. Así que ahora ya sabéis cuál es parte del origen de lo que hoy en día conocemos como las Navidades y por qué es una celebración que está presente en tantos lugares del mundo. Y hay que decir que ha habido podcast en versión breve, en este caso para hablar de qué fue la estrella de Belén, aprovechando que estos días seguramente hayáis leído que la conjunción del 21 de diciembre de Júpiter y Saturno era una oportunidad de ver la estrella de Belén y que hacía 800 años que no sucedía, y que seguramente haya provocado confusión porque nadie había dicho que la estrella de Belén fuese la conjunción de Saturno y Júpiter, y de hecho no lo es o no parece que lo fuese, pero en cualquier caso, si os interesa, hablé de ello en el podcast de ayer, lo podéis encontrar en iVoox como siempre, y hay que decir que estos días también sigo haciendo retransmisión en directo en Twitch en el horario habitual, de 9 de la noche a 2 de la mañana, horario península español. Me podéis encontrar allí todos los días, menos los sábados, aunque algunos sábados sí que estoy haciendo alguna carrera en eRacing y os podéis pasar por allí, por tanto, cuando queráis. Es una gran oportunidad para hablar con vosotros, para que conozcáis al resto de la comunidad y, por tanto,
y os espero. Y al margen de eso, también, como es el último vídeo de 2020, pues aprovechar para daros las gracias a todos por haber estado ahí semana a semana, por vuestros comentarios, por participar en la comunidad, por también muchos de vosotros pasaros por Twitch, por escuchar el podcast, y espero que 2021 sea mejor, que no tengamos este 2020 dándonos la paliza el año que viene, aunque la realidad es que con la pandemia todavía queda mucho por recorrer, queda mucho camino y que se va a hacer largo, pero lo importante es que poco a poco pues todo vaya mejorando y que, bueno, en la medida de lo posible pues vayamos recuperando la normalidad de nuestras vidas. Así que si tenéis la oportunidad de pasar estas fechas con vuestros familiares, disfrutad. Si no estáis con vuestros familiares porque no habéis podido por la pandemia, el año que viene será mejor. Seguro que el año que viene en Navidades ni nos acordamos de que estuvimos solos, y esperemos que todo vaya mucho mejor el año que viene. Y en cualquier caso, hay que añadir también, la semana que viene hay vídeo en YouTube, no cambia, también habrá podcast, así que llegaremos en 2021 con la actividad de siempre, no va a parar, y espero que vosotros tampoco faltéis y que estéis ahí. Así que espero que tengáis unas felices fiestas, y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.